En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Juan, capítulo 16, versículos del 5 al 11. Dice así: Pero ahora me voy para estar con el que me ha enviado, y ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde voy? Al contrario, se han puesto muy tristes porque les he dicho estas cosas. Pero yo les digo la verdad, es mejor para ustedes que yo me vaya, porque si no me voy, el defensor no vendrá para estar con ustedes. Pero si me voy, yo se lo enviaré. Cuando Él venga, mostrará claramente a la gente del mundo quién es pecador, quién es inocente y quién recibe el juicio de Dios. ¿Quién es pecador? El que no cree en mí. ¿Quién es inocente? Yo, que voy al Padre, y ustedes ya no me verán. ¿Quién recibe el juicio de Dios? El que gobierna este mundo, que ya ha sido condenado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Versículo 5. Ahora me voy para estar con el que me ha enviado, y ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde voy? El Señor Jesús está hablando de su partida, y es evidente aquí lo que señala. Se han puesto tristes porque les he dicho estas cosas. Creo que aquí uno debe también prepararse, aceptar los cambios de la vida con fe y no con tristeza. Si estás casado y tienes hijos, un día podrán irse, formar una familia o seguir un llamado, una vocación. No hay que aferrarse a tener siempre a los hijos a su lado, porque hay familias que no quieren que se vayan lejos. Son capaces de construirles una casa o dejarles un cuarto, pero no que se vayan lejos. También puede ser por motivos de escuela o motivos de trabajo o quizá la vocación. Recientemente platicaba con una señora. Ella, siendo abuelita, me decía que su hija no había dejado, en este caso, a su nieta hacer la experiencia como misionera porque la mamá supone y piensa que la experiencia como misionera es muy sufrida, a su parecer. Hay que mencionar que ella, en cierta forma, estuvo en un proceso de unos cuantos meses para ser misionera, pero las enfermedades le llegaron y se retiró. Ni siquiera fue un proceso terminado. Quizás se quedó solamente con lo del principio, como una cuestión de sufrimiento. Pero las experiencias de cada quien son diferentes. Aceptar los cambios con fe, no con tristeza. A veces los cambios y las pérdidas nos desconciertan, pero Dios puede obrar a través de esos momentos. La fe nos permite ver más allá del dolor inmediato, aceptar estos cambios. Somos seres vivos. Ahorita estamos con vida. Mañana solamente Dios dirá cuántas de las personas no estarán todavía sufriendo después ya de algún tiempo, porque un familiar conocido, cercano o lejano, persona querida, se adelantó, como igual nos tenemos también que adelantar. Los demás ya se adelantaron, al rato los alcanzamos, decía una persona. Aquí estoy todavía asimilando la situación. La mamá, por la edad, las enfermedades, se adelantó. Otros más, el papá, y eso que ya hace más de 3 años, siguen colocando en sus redes sociales: no lo he podido superar, parece que fue ayer cuando nos dejaste. La fe nos permite ver más allá del dolor inmediato. En las crisis personales, laborales o familiares,
tenemos que cultivar la esperanza en Dios. Dios siempre tiene un propósito mayor. Veamos nuevamente ese versículo 5 y 6. Me voy para estar con el que me ha enviado, y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. Al contrario, se han puesto muy tristes porque les he dicho estas cosas. Nada de las cosas materiales, humanas, son eternas, solamente Dios. Dice el versículo 7, pero les digo la verdad, es mejor para ustedes que yo me vaya. La ausencia de ciertas personas, de ciertas cosas, en muchos de los casos, es conveniente. El dolor puede ser camino de madurez espiritual. Aquí el Señor Jesús sabe del dolor. Llegará un momento en el que le dicen que Lázaro ha muerto y llora, teniendo en cuenta lo que es el dolor y lo que pueden sufrir aquellos que son sus discípulos y apóstoles, pero no lo evita. El crecimiento espiritual en muchos de los casos viene por caminos de dolor, de sufrimiento, pero son necesarios si queremos avanzar, si queremos crecer. Dentro de las instancias matrimoniales y familiares se tienen que dar estos cambios, estos procesos. Y aquí es donde tenemos que pedirle a Dios que nos dé fe para aprender a leer el dolor con ojos de fe. Sí, ese dolor puede ser una puerta a una relación más profunda con Dios. Aunque en el momento no lo entendamos, aunque en el momento sea inconcebible, pero con el tiempo, trabajando en la fe, puede ser que digamos, gracias a eso crecí y avanzamos y nos fortalecemos y así podemos ayudar a los demás. Les conviene que me vaya, es lo que dice ahí en el versículo, porque si no me voy, el defensor no vendrá para estar con ustedes, pero si me voy, yo se lo enviaré. Yo creo que en estos momentos de dolor, de sufrimiento que todos podemos pasar, podemos experimentar o sentir, más bien sentir que Dios está lejos, pero es un sentimiento solamente, porque en esa ausencia podemos descubrir nuevas formas de su presencia. En esa ausencia aparente podemos descubrir nuevas formas de su presencia. En momentos de soledad o incertidumbre nos conviene abrir el corazón al Espíritu Santo y dejarlo actuar silenciosamente. Nadie más entenderá, sino solo aquel que hace la experiencia en ese momento con Dios. Dice allí el mismo versículo 7, porque si no me voy, el defensor no vendrá para estar con ustedes. El Espíritu Santo sigue obrando, sigue guiando, consolando y animando. Nos toca abrir el corazón, nos toca abrir el espíritu, abrir el alma. Dice el versículo 8, cuando Él venga mostrará claramente a la gente del mundo quién es pecador, quién es inocente y quién recibe el juicio de Dios. Esto también nos lleva a considerar que solamente estando en relación con Dios podemos entender qué es lo que nos pide, qué es lo correcto, qué es lo bueno. Porque cierto es que estamos en ambientes donde se confunde el bien con el mal con el bien. Ahora resulta que los que buscan estar bien son señalados, criticados, juzgados, ofendidos. Y los que están mal son aplaudidos, son premiados, son exalzados, condecorados y reconocidos. Se porta una persona mal y dentro de ese aparente triunfo se le aplaude e incluso se le defiende. Las leyes pareciera ser que están girando en torno a una defensa del que hace el mal. Hasta ese grado hemos llegado. Personas que pueden estar haciendo oración, buscando la justicia y la rectitud, hoy son causa de señalamiento y de burla. En algunos casos, las mismas redes sociales se han prestado para eso. Solamente la presencia de Dios nos podrá dar a conocer qué es lo correcto. Dice en el versículo 8 que cuando el Espíritu Santo, el Paráclito, venga, dará a conocer quién es inocente, quién es pecador. Dice ahí el versículo 9, el que no cree en el Señor Jesús es pecador. Desde que no creemos en su palabra, desde que no obedecemos, en esta vida están esos dos caminos. La verdad o la mentira, la honradez, la justicia o la impiedad, la maldad.
Si el Señor Jesús y el Espíritu Santo nos dicen esto es lo correcto, esto es lo mejor, y tenemos forma de probarlo, de autentificarlo, porque otros más ya han caminado hasta este punto de nuestro existir, sabemos que no miente, sabemos qué es lo mejor. Y el que gobierna este mundo, hablando del maligno, ya ha sido condenado. Ante esto podemos encontrar la respuesta. ¿Será que un día se convierta el maligno, el malévolo? ¿Será que un día diga que ya no quiere ser malo? Ya ha sido condenado. El juicio se ha hecho. La decisión está tomada. No hay vuelta atrás. Seguirá en su posición, seguirá en su postura. Mientras tenemos vida, tú y yo podemos todavía corregir, cambiar. Pero cuando pasemos de este mundo al otro, cuando pasemos de esta dimensión material a la espiritual, de lo que hayamos elegido en este mundo, ya no se podrá hacer un cambio en el otro. Hagámosle caso al Espíritu Santo que nos ilumina, nos fortalece y nos cambia, para que no tengamos que experimentar el sufrimiento y el dolor de manera vana. Que sepamos cómo darle sentido a ese dolor y sufrimiento para alcanzar el crecimiento espiritual y por ende llegar a la presencia de Dios. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros, servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Nuestro correo electrónico es modestoradio@gmail.com. Si ustedes nos mandan una situación o una pregunta, podemos responderla en el programa de radio. Si nos estás escuchando en vivo, podrás escuchar la respuesta. No decimos tu nombre, no damos datos específicos para que la gente no ubique. Solamente planteamos una situación. Como quieras, si nos mandas un correo, te regresamos la respuesta diciéndote en qué día estamos leyendo tu situación en la radio, para que también la respuesta pueda ayudar a otras personas que estén en una misma situación. Acuérdate, el correo electrónico modestoradio, todo junto, modestoradio@gmail.com. Y cuando nos mandes tu situación o tu pregunta y la contestemos en el programa de radio, te mandamos de regreso el link para que escuches la respuesta en ese programa. ¿Ya estás listo para la trivia del día de hoy? Pues vamos con ella. La pregunta es muy sencilla. ¿Cuántos días tardó Pablo en recobrar la vista cuando tuvo su encuentro con Jesús? Aunque todavía no se le decía Pablo, se le conocía como Saulo. ¿Cuántos días tardó Saulo en recobrar la vista después de que tuvo su encuentro con Jesús? ¿Tardó 3 días? ¿Tardó 7 días? ¿O tardó 10 días? ¿Cuántos días permaneció ciego Saulo después de que se encontró con Jesús? ¿Tardó 3 días sin ver? ¿Tardó 7 días sin ver? ¿O tardó 10 días? Si tú dijiste que tardó 7 días, te equivocaste. Si tú dijiste que tardó 10 días, también te equivocaste. En realidad fueron 3 días los que duró ciego San Pablo después de que se encontró con Cristo. Bueno, es Saulo, ¿verdad? Fueron 3 días los que duró ciego Saulo después de que se encontró con Jesucristo. Ahí lo podemos encontrar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9.
Dicen que se dirigía a Damasco. La Biblia no indica en qué iba montado San Pablo. Algunos suponen que era un caballo, pero lo cierto es que la Biblia no lo dice. Solamente dice en el versículo 4 del capítulo 9 de los Hechos que Saulo cayó al suelo después que una luz brilló a su alrededor. Dice, una luz que venía del cielo. Después él escuchó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó que quién era el que le decía esas palabras, y él escuchó: yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Levántate y entra en la ciudad, allí te dirán lo que tienes que hacer. Los que viajaban con Saulo, dice el versículo 7, que estaban muy asustados, porque ellos escucharon la voz, pero no miraron a nadie. Luego Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos, dicen que no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. En el versículo 9 dice: allí estuvo 3 días sin ver y sin comer ni beber nada. Fueron 3 días prácticamente de retiro. Ya después llegaría Ananías, quien le va a imponer las manos, hará una oración por él y Saulo va a recobrar la vista. Durante esos 3 días, Saulo se mantenía en oración. Dice el versículo 11, que cuando recibió el mensaje, Ananías le dijo que se fuera a la calle llamada Derecha y en la casa de Judas que preguntara por un hombre de Tarso que se llamaba Saulo, que estaba orando. Podemos señalar que esos 3 días hizo un retiro espiritual después de haber tenido ese encuentro con Dios. Y fíjense que estos 3 días no serían los únicos que se mantendría en oración. Después vemos en las mismas sagradas escrituras que Saulo se aparta por lo que son 3 años antes de comenzar con su vida apostólica. Esto se puede deducir por lo que dice en la carta a los Gálatas capítulo 1 versículo 16, donde dice que Dios lo escogió antes de nacer y por su gran bondad le llamó, que tuvo a bien de hacerle conocer a su Hijo, para que anunciara su evangelio entre los no judíos. Y dice literalmente que no fue a consultar a ningún ser humano, ni tampoco fue a ver a los que eran apóstoles antes que él. Por el contrario, dice que se dirigió sin tardar a la región de Arabia y luego volvió a Damasco. Y ya después sigue en el versículo 18 diciendo que 3 años después fue a Jerusalén para conocer a Pedro, a Cefas, con quien estuvo 15 días. Los conocedores de la Biblia dicen que entonces, después de que tuvo ese encuentro con Jesús en Damasco, después de esos 3 días de no poder ver, se dio ese espacio también de 3 años como retiro. Y ya después buscó a quien viene a ser el primer papa, a quien viene a ser el dirigente de la iglesia de Jesucristo, a Pedro, y con él estuvo 15 días. Lo dejo como reflexión para que nos preguntemos cuántos días al año nos damos un espacio para tener un retiro espiritual. A lo mejor sí se dan el espacio para sus vacaciones, disfrutar con la familia, disfrutar de ciertos lugares y de ciertas personas, pero ¿y qué tal para tener ese encuentro con Dios? A lo mejor vas a un congreso, vas a un retiro y eso es bueno, es provechoso, pero considero que sería mejor prolongar estos días para tener un encuentro con el Señor. Lo dejo y remarco, Hechos 9, versículo 9 señala que San Pablo duró 3 días sin ver después de tener ese encuentro con Jesús. Les recuerdo que el próximo sábado 31 de mayo, desde las 4 de la tarde, vamos a estar allá, en la parroquia Nuestra Señora de la Soledad, El Calvario, en Quetzaltenango, Guatemala, en Xela.
Y el sábado 7 de junio nos encontramos allá en Tonalá, Jalisco, en la Casa del Noviciado de los Misioneros Servidores de la Palabra. Para encontrarlo en el Google Maps, pónganle así: Noviciado Misioneros Servidores de la Palabra. Y ya les tendría que aparecer en Tonalá, Jalisco. Si quieren más informes de estos encuentros, ahí en nuestro Facebook, nuestro Instagram, nuestro TikTok o en el Telegram, vamos a ir colocando la información. Búsquenos en esas redes sociales por nuestro nombre, Modesto Lule.